Arte paleocristiano. Con el cristianismo irrumpió una nueva religión en el Imperio Romano, la cual removió los cimientos del viejo mundo e inauguró una nueva era. Un nuevo Dios todopoderoso, la reencarnación de su Hijo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Eran fenómenos totalmente nuevos en plena decadencia del Imperio Romano. Los hombres buscaban a un nuevo Salvador. Del territorio donde Jesús vivió, predicó y fue crucificado, partieron los discípulos a todo el mundo para predicar la buena nueva de la igualdad entre los hombres y el amor hacia el prójimo. Este movimiento llegó pronto a Asia Menor, a Grecia y a Roma, capital del imperio. Por todas las partes surgen comunidades cristianas viviendo en la clandestinidad, siendo así perseguidas por romanos y siendo martirizados. Para el año 313, el emperador Constantino declara al cristianismo como religión oficial. Esto dio fin a las persecuciones y de este modo el emperador y la iglesia comparten ahora la jerarquía del Estado. El primer emperador cristiano traslada la capital a Bizancio, una ciudad del este, inaugurando así el Imperio Bizantino. Ahora, Constantinopla se convierte en la nueva Roma. Roma es el centro y símbolo de la cristianidad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los paleocristianos, recibiendo así un gran influjo del arte romano, tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. Se denomina arte paleocristiano al estilo artístico que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo hasta la invasión de los pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su continuación hasta la caída del Imperio Romano en el año 476, tras la escisión del imperio en el llamado arte bizantino. Desde su aparición y hasta la proclamación del Edicto de Milán por Constantino I, en el año 313 el cristianismo fue motivo de persecución en distintas épocas por parte de las autoridades civiles. El Imperio Romano permitía la libertad de religión siempre y cuando se rindiera tanto culto hacia el emperador. Las basílicas. Basílica es el lugar que adoptan los cristianos como centro de reunión y de culto tras la legalización de sus creencias, tomando como modelo la Basílica Romana por 2 razones: su concepción espacial y capacidad de acogida de grandes multitudes. Nunca había sido recinto de culto de otras religiones, era lugar de reunión, justicia y comercio. El pez en griego, acomodado verticalmente, forma un acróstico. Esto es igual a Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El pavo real es el ave de lujo, lugar de permanencia del difunto. Es un símbolo de inmortalidad. El ancla es el símbolo de la salvación, símbolo del alma que ha alcanzado felizmente la eternidad. El orante es una figura con los brazos abiertos y representa la imagen del alma en estado feliz. Las características: todas las figuras son representadas aisladas entre sí. Interesa única y exclusivamente la simbología religiosa. La jerarquización de las figuras son estereotipadas y esquemáticas. Las composiciones son simétricas. Iconografía paleocristiana: monograma o crismón, símbolo de Cristo Salvador. Pastor con una oveja en los hombros. Recordemos la parábola de la oveja perdida. El símbolo representa a Jesús como Salvador, siendo la oveja el alma salvada por él. Es la imagen que más aparece en las catacumbas, en los sarcófagos y en las inscripciones sepulcrales. Las criptas son cámaras subterráneas que incluyen un altar y están decoradas con pinturas y mosaicos. Las catacumbas se completaban al exterior con una edificación al aire libre, indicativa de un resto de reliquias que gozaban de especial veneración. Varias de las catacumbas más destacadas ya han sido mencionadas, como son las de Domitilai y las de San Sebastián. Las catacumbas de San Calixto se caracterizaban por su cripta dedicada a los primeros papas de la iglesia y por haber sido el lugar de enterramiento de Santa Cecilia. Para terminar, mencionaremos las catacumbas de Priscila, destacables por la riqueza pictórica e iconográfica de sus muros. En Roma no se permitía los enterramientos dentro de la ciudad, por lo cual se habilitaban espacios subterráneos para poder tener cerca a los seres queridos fallecidos. Las catacumbas de Domitila Flavia, noble romana emparentada con el emperador Domiciano. Las catacumbas de Domitila son las más extensas descubiertas hasta la fecha. A día de hoy todavía hay un gran número de catacumbas por descubrir. A partir del siglo III empezaron a reproducirse imágenes religiosas en las paredes de estos espacios, ya que anteriormente a esta fecha la iglesia no les permitía siguiendo las normas del Antiguo Testamento. Los enterramientos podían ser de 2: loculi, fosas excavadas en las paredes y que formaban filas longitudinales,
y arcosolios, sepulcros de mayor tamaño en forma de arco y con más decoración, aunque también excavados en la pared. Loculi, catacumba de Santa Priscila en Roma. La catacumba es un recinto subterráneo donde los cristianos tienen prohibida la exhibición de sus símbolos religiosos. Organizado a partir de galerías en cuyas paredes se encuentran los lóculos rectangulares para los cadáveres. En contra de lo que se ha llegado a creer, no eran lugares de reunión de los cristianos ni refugios en épocas de persecuciones. Una de ellas fueron los cementerios, que eran galerías subterráneas entre cruzadas, y las catacumbas, que eran lugares con tumbas cubiertas por losas y mesas, donde se celebraban los agapes funerarios que celebraban tras el entierro. Las catacumbas contienen las manifestaciones más primitivas de la plástica cristiana. Se trata de pinturas que decoraban los techos y paredes con temas alusivos a la fe cristiana. El cristianismo es una religión monoteísta y no acepta otras divinidades, por lo que los cristianos se negaron a venerar a los emperadores. De ahí la prohibición de esta religión y su persecución. La clandestinidad que caracterizó estos primeros años hizo que la única fuente de conocimiento sea a través de las catacumbas. Más tarde el edicto de Milán daría paso a la libertad de culto religioso y se iniciará la construcción de edificios oficiales dedicados al culto cristiano, como sería el caso de las basílicas. En el primer periodo del arte paleocristiano, que se remota a finales del siglo II y siglo III, durante el tiempo de las persecuciones se desarrollaban algunas manifestaciones arquitectónicas. Los baptisterios y los mausoleos. Los baptisterios eran construcciones donde se bautizaban a los nuevos cristianos. Se conforman con una planta circular y con una pila central. Baptisterio de San Juan de Letrán, levantado sobre una antigua estructura octagonal de tiempos de Constantino. El baptisterio es de una planta centrada y está rodeado por un deambulatorio abovedado, constituyendo así uno de los mejores ejemplos de planta centralizada levantados en el siglo V. El mausoleo es un monumento funerario y sepulcro suntuoso. Mausoleo de Santa Constanza, erigido por el emperador Constantino para albergar los restos de su hija Constanza. Los elementos clásicos mantienen en detalle como fragmentos de entablamiento que rematan las columnas. Mosaicos. Los mosaicos paleocristianos, por su técnica y sentido del color, siguen los modelos romanos, pero ahora son de tema religioso. Escultura. Cristo sedente. Cristo aparece aquí representado como maestro, con el rollo de la ley en la mano derecha, al modo de los antiguos filósofos griegos. Los sarcófagos paleocristianos podían mandarse a hacer de mármol y podían labrar en ellos símbolos y episodios tomados del Antiguo y Nuevo Testamento. El arte paleocristiano constituye la etapa final de la influencia romana. Cada vez más han aparecido abundantes testimonios de la vitalidad del arte paleocristiano. La arquitectura de la Basílica Romana es el modelo para las iglesias cristianas. Las basílicas paleocristianas destacadas son las de la ciudad de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán y Santa Sabina.